Saludos y Dios les bendiga. Qué bueno que están con nosotros hoy acompañándonos en nuestro segundo episodio de nuestro podcast de Iglesia Bíblica Gracia Verdadera. Mi nombre es Guillermo Rodríguez. Hoy yo voy a estar junto a mis hermanos. Tengo aquí a Genaro Díaz, sean todos bendecidos. Kenneth Rodríguez, Dios les bendiga. Amén, amén. Así que vamos a estar nosotros dos aquí, tres, porque ¿verdad? Mis dos hermanos y yo vamos a estar aquí hablando de un tema que ya dieron un preámbulo en el episodio anterior y vamos a estar hablando acerca de Pentecostés. Y de la misma manera que el tema del Espíritu Santo fue un tema importante, este también tiene su importancia. ¿Alguno quiere compartir por qué piensa que este tema es importante tocar? Es un tema donde se necesita mucha claridad en la iglesia actual. Con tan solo uno hacer un search en la internet, uno puede ver la diferencia, como cada quien define el tema, basado muchas veces en exageraciones, basado en extremos, basado en el dogma de cada quien, ¿verdad? Y por eso es tan importante traerlo a la claridad de la Escritura acerca de este tema tan importante como es la llegada del Espíritu Santo y el empoderamiento, la capacitación que el Espíritu Santo nos da para vivir la vida cristiana. Sí, yo creo que este tema nos debe a nosotros animar mucho, porque de ahí es que nace la iglesia. O sea, la iglesia está empoderada por Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y también debemos conocer que el origen de lo que son las fiestas judías, ¿verdad? Vienen a ser unos ciertos eventos que vienen a ocurrir en la Biblia, pero entonces en esta ocasión es que entonces ocurre un evento que realmente marca la historia de la iglesia y nos permite a nosotros pues ser partícipes de esa historia del Dios Trino sobre nosotros, sobre su iglesia. Sí. Brutal. Así que hablando entonces un poquito de Pentecostés, de historia, de fiesta, ¿qué es Pentecostés? ¿Es únicamente ese día en Hechos 2 o sabemos algo más de él en el Antiguo Testamento? Bueno, realmente Pentecostés tiene sucesos, ejemplo, en Levítico, es donde primeramente tenemos hallazgos de estas fiestas, donde el mismo Dios da unas instrucciones a Israel a cómo llevar a cabo una liturgia de adoración, ¿verdad? Un sistema de sacrificio. Eso incluía fiestas específicas, ¿verdad? Que se celebraban cada año, ¿verdad? En cada cierto evento. Y en todo caso, la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? Viene a ser, o también conocida como la fiesta de la semana, viene a ser una fiesta que realmente simboliza, ¿verdad? Ese momento en que Israel fue librado de la esclavitud de Egipto. Yo digo simboliza, pero realmente eso fue lo que pasó literalmente. Y entonces, como el Pentecostés viene a ser de una fiesta judía que viene siendo esa celebración por Dios haberlos rescatado y redimido de un pueblo opresor a ser libertados en el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en toda Judea, en toda Samaria, hasta los confines de la tierra, y vemos cómo el Espíritu Santo se manifiesta por medio de esa iglesia. Amén. Está brutal todo lo que tú traes, porque estamos viendo, trayéndolo un poco más al Nuevo Testamento, que esas fiestas en su momento tenían un propósito, como tú muy bien estabas diciendo, y no aparecen únicamente desde Pentecostés, como que Pentecostés es una celebración o una fiesta aislada de las demás, sino que antes de que ocurriera Pentecostés ocurren otras fiestas. Sí. Y vemos que antes de Pentecostés ocurre Pascua. Exacto. Y entonces en la Pascua, pues entonces estamos recordando lo que sucedió, cómo Dios pasó por encima de sus hijos, la muerte que tocó, ¿verdad?, al pueblo de Egipto, rociando sangre encima de las puertas. Pero es sangre ¿de qué? De un cordero sin mancha. Luego vienen las fiestas de pan sin levadura, las fiestas de las semanas, todas las primicias y ofrendas que ocurrieron. Pero cómo ellas estaban bien teniendo un cumplimiento hoy. Vemos en Pascua que sacrifican un cordero y la sangre que los salva de la muerte. Y aquí estamos viendo en el Nuevo Testamento a Cristo como el cordero pascual. Así que ya estamos viendo que en la Pascua
Cristo muere. 3 días después se tenía que hacer una ofrenda, la ofrenda de las gavillas, que eran primicias de las cosechas, y al tercer día, ¿qué sucede? Cristo resucita. ¿Cómo qué? Como nuestras primicias, como dice en Primera de Corintios, ¿verdad? Exacto. Pero entonces, ¿qué pasa? Cristo se le aparece a sus discípulos y está con ellos 40 días. Y en unos pocos días, dice Jesús, va a venir el Espíritu Santo, le hace una promesa. Así que todas estas cosas están sucediendo. Sucedió algo que ellos estaban celebrando Pascua, los panes y levadura y el Pentecostés. Entonces están haciendo exactamente lo mismo, pero Cristo cumpliendo esas fiestas consigo mismo, y ahora está llegando la Pascua, se está acercando el día, los discípulos están viendo todas estas cosas suceder y tiene a los discípulos en expectativa. Y nos tiene a nosotros como lectores, cuando nos acercamos al texto, en expectativa. También. Espérate. Pasó algo en el Antiguo Testamento para celebrar la Pascua. ¿Qué va a pasar ahora en el Nuevo Testamento para nosotros celebrar la Pascua? ¿Cuál será ese evento? Y yo creo que entonces ahí podemos quizás entrar al capítulo antes de Hechos 2, donde sucede el evento como tal. No sé si alguien quiere hablar de eso o quiere hablar de algo de lo que yo hablé. Yo creo que es esperanzador y debe aumentar nuestra fe ver cómo toda esta fiesta a lo largo de tantos años, todo apuntaba a Cristo y todo se cumple en Cristo y todo se, como podríamos decir, como que se consolidó en el Pentecostés. No solamente se cumplieron la tipología de las fiestas, se cumplieron las profecías del Antiguo Testamento, y se cumplieron las promesas que Jesús había hecho recientemente a sus discípulos. Vemos, por ejemplo, en Juan 15, 26, en donde Jesús le dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y así muchas otras promesas que habían sido recientes. O sea, que vemos un cumplimiento total, pleno, en lo que es el día de Pentecostés. Sí, asimismo, en Juan capítulo 16, 6 al 8, dice: pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Y muchas veces en la iglesia, en los círculos cristianos, ¿verdad? Y es importante que se predique la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, pero muchas veces se pasa por alto ese momento de la ascensión y realmente no se capta la importancia de ese momento de la ascensión, en donde entonces Jesús dice eso mismo: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y entonces ahí es la promesa que es cumplida más adelante. De verdad que sí. O sea, el mismo Jesucristo nos está diciendo que nos conviene el Espíritu Santo. Exactamente. No, y para terminarlo, el versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, y qué promesa tan grande. Que es lo que se ve justamente en el pasaje que más adelante vamos a... Brutal. Sí. ¿Alguien tiene el pasaje? Yo no lo tengo. Si alguien quiere leer algo específico. Sí, tengo acá... Sí, en Hechos capítulo 2, dice: estaban todos juntos en un mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. ¿Verdad? Y yo creo que eso es un buen comienzo para quizás partir con otros puntos, porque realmente a mí lo más que, y lo hablamos ahorita, lo más que a mí me edificaba realmente es como el mismo Espíritu les daba estas lenguas para ellos expresarse. O sea, estamos viendo que hay una diferencia entre lo que es un Dios de confusión, un Dios mundano que quizás tiene otras manifestaciones malignas, pero el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, es un Dios que se hace entender, es un Dios que se hace consciente en nuestras vidas de manera clara y precisa. Me gusta. Y estamos viendo que efectivamente es el Espíritu Santo, por la manera en que es descrito ese evento. Usa palabras como un viento fuerte, también usa palabras como fuego, lenguas como de fuego, y son palabras que se usan en el Antiguo Testamento. De nuevo, estamos viendo cómo están haciendo esa conexión de que aquí Dios
es el que está aquí y Dios es el que está haciendo esto. Así que me vino a la mente, y yo creo que ustedes también, cuando uno escucha esa descripción de viento y fuego a Éxodo, cuando sucede esa tormenta, esa tempestad donde hay viento, hay relámpagos, hay un montón de cosas, y ellos lo que están presenciando es la gloria de Dios. Y ahí vino la gloria de Dios y allí está Dios y Él está haciendo su obra, impartiendo las lenguas. Y lo bueno de todo, lo brutal de todo esto es que Él les daba para hablar. Estamos viendo que es un don de Dios para Dios, por Dios. Sí. Y eso para mí, eso a mí me encanta porque no me saca de mí, me aleja de mí y lo que me hace ver es que se trata de Dios. Y se trata del mensaje que Él quiera dar, sí, no de lo que yo quisiera dar. Así que es algo que, no sé, a mí me llamó mucho la atención. Sí, como yo mencioné ahorita, o sea, Dios no es un Dios de confusión. Y cuando vemos esa historia de la Torre de Babel, vemos esa comparación entre lo que es de un pueblo, ¿verdad? Una ciudad que está conglomerada, pero en un evento resulta que hay confusión y caos, pero en otro entonces vemos claridad y vemos paz. Wow, brutal. Sí. Y como Dios produciendo ambos. Exacto. La confusión en Babel y la claridad y la unidad del cuerpo en Pentecostés. Y una es maldición, mientras que otra es bendición. Para juicio de castigo y otro para edificación. Y el versículo 4 creo que fue que habla de que fueron llenos del Espíritu Santo. Así que ahí vemos el famoso bautismo del Espíritu Santo, que fue lo que Jesús prometió que iba a suceder. Claro. En el capítulo anterior, ustedes serán bautizados y pocos días después, aquí está el Espíritu Santo llenándolos y empoderándolos para cumplir la obra que ellos tenían miedo, que pensaban que no iban a poder cumplir porque Jesús iba a ir y Él se los dijo y ellos tenían el miedo de que ahora vamos a estar sin Él, pero Jesús mismo lo dijo, como compartió Kenneth, les conviene que me vaya, porque entonces Él no vendría, pero vino. Y es impresionante ver el testimonio específicamente de Pedro, porque el Espíritu Santo viene, los llena de su espíritu, los llena y acto seguido los dirige hacia hacer algo. Hay una acción consecutiva, y vemos a un Pedro que era impulsivo, impropio, podríamos decir imprudente. Estaba Jesús hablando y él salía, interrumpía, con temor al hombre. Vemos que había negado a Jesús, pero de momento aquí está Pedro, asertivo, hablando con denuedo, se levanta al frente de esa gran multitud y hace una declaración impresionante desde el Antiguo Testamento, las promesas, todo, y cómo los lleva al arrepentimiento el Espíritu Santo usando a Pedro como instrumento. Vemos una transformación de este personaje tan pintoresco, ¿verdad?, que es Pedro. Sí, no, es bien interesante porque se hace referencia a los galileos como unas personas que no eran cuestionables realmente de dónde venía su procedencia de sangre, era cuestionable. Pero también tenían un acento también peculiar que muchas veces ni se entendían. O sea, era un dialecto un poco complicado quizás para la persona común, quizás entender rápido lo que estaba explicando o hablando. Y vemos aquí cómo el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, lo empodera con su poder para predicar con denuedo y con claridad para que estas personas realmente entiendan el mensaje que estaba hablando. Eso está, a mí me encanta ese detalle porque honestamente nunca como que lo había capturado. ¿Por qué ellos dicen, pero estos no son galileos? Que ellos tenían una gorra que decía Galilea, soy del equipo de Galilea. Ellos no tenían algo que dijeran soy de Galilea. Sí. ¿Cómo pudieron identificarlo? Porque ya lo habían visto, estaban ahí para las fiestas, así que ya lo habían visto, ya lo habían escuchado, y de momento estas personas que ellos podían identificar fácilmente debido a su acento,
que, o sea, unas personas que hablan, ¿verdad? No hablaban inglés, pero unas personas que están hablando una lengua y de momento las personas que hablan esa misma lengua apenas los pueden entender por su acento. De momento hablan otro idioma, porque ese es otro asunto. Hablaron idiomas. Sí. Hablan otro idioma que las personas cuyo lengua natal es ese otro idioma podían entender como si ellos lo hablaran con fluidez. Sí. Eso es milagroso, eso es poderoso. Ese es el Espíritu Santo obrando en cada uno de ellos para su gloria y llevar su mensaje. Dios les imparte las lenguas, ellos escuchan lo que ellos están diciendo, quedan atónitos, quedan impresionados. Dios toma a Pedro y empieza Pedro con su discurso. Sí. Y eso, dándole, ¿verdad?, una aplicación práctica temprana, vemos cómo necesitamos todo creyente ser empoderados por el Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo para poder ser útil y para poder proclamar el Evangelio con denuedo. Como el ejemplo que acabamos de ver de Pedro. Ahora Pedro está hablando con denuedo y dice en el versículo 36, dice... Ustedes, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Vemos como el Espíritu Santo le da este denuedo a Pedro, para que aquel que había negado a Jesús ahora los confronta de esa manera y le dice, a este Jesús ustedes lo crucificaron. Probablemente estaban ahí los mismos que habían dicho crucifícale. Y ahora está diciéndole, ustedes lo crucificaron. Entonces vemos como el Espíritu Santo también hace fructífero, hace útil su palabra para que produzca en los corazones lo que Él quiere que produzca. Vemos que crea... La proclamación del verdadero evangelio debe crear ese vacío donde la persona pueda ver su pecado y vemos como acto seguido ellos responden, ¿qué haremos? Sí, y perdona que te interrumpa, es impresionante porque el Pedro, al tener ese denuedo, no tan solamente proclama, sino que también defiende lo que está haciendo el Espíritu Santo, porque habían unos que estaban burlándose y decían, están borrachos. Pero el mismo Pedro decía y defendía diciendo en alta voz, lo que ustedes ven y oyen es la promesa del Espíritu Santo. ¿Qué están haciendo ellos? Están blasfemando, están viendo la evidencia tangible de lo que el Espíritu Santo está haciendo. Y es fuerte porque es precisamente eso, una blasfemia. Él cita al profeta Joel y cómo lo que está sucediendo en ese momento es lo que él había dicho. Así que este es Dios el que está orando y ustedes se atreven a decir que se están burlando. Y eso a mí me lleva a como un tipo de reflexión, y es que cuando este tipo de evento sucede, hay dos tipos de respuestas. Los que están atónitos, los que están asombros. ¡Wow! ¿Qué es esto? Pero también hay otra respuesta. Los que se burlan. Los que, es que están borrachos. Y eso a nosotros nos debe traer un poquito de sobriedad, porque tampoco podemos estar siempre con la expectativa de que como yo estoy empoderado por el Espíritu Santo, todo lo que yo voy a hacer va a resultar exactamente en los que se asombraron, exactamente en los que dijeron, ¿qué haremos? ¿No? Porque allí no todo el mundo se convirtió. Allí hubieron personas que rechazaron y se burlaban de lo que estaba sucediendo en ese momento. Así que es un empoderamiento para hacer la obra que fuimos llamadas a hacer independientemente de las circunstancias y tampoco esperando un resultado específico, porque como tú estabas compartiendo, Genaro, todos esos resultados son obras de Dios. Son el resultado del Espíritu Santo obrando en cada uno de ellos. Y es algo que en lo personal me trae mucha paz, porque sé que cuando yo voy a predicar el Evangelio, cuando yo voy a enseñar la palabra, no está en mi desempeño, en mi ejecución,
el resultado de lo Claro. que vaya a suceder, sino que está en Dios. Así que yo me encargo de ser un instrumento en las manos de Dios y Él se va a encargar de dar el resultado. Amén. Lo vemos hasta en la propia crucifixión, como estaban los dos ladrones, ¿verdad? Los dos que estaban crucificados Sí. junto a Cristo. Y uno responde, ¿verdad? Dios lo salva, mientras el otro se queda. Sí. Pero vemos, me gusta como dice la Nueva Traducción Viviente, en ese pasaje dice, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles. Es tremendo, porque esa palabra que Pedro les trajo en confrontación traspasó su corazón. Sí. Ellos pudieron sentir su pecado y la gravedad de este y responder. Dice acá Romanos 8:11, por si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de ese espíritu que habita en ustedes. O sea, ese mismo espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos, el mismo espíritu que habita de manera permanente en nosotros y nos ha sellado y nos ha dado esa garantía de salvación. Y en verdad nos debe llenar de gozo en nuestro día a día. O sea, este sello del Espíritu Santo en la salvación realmente nos debe llevar al Evangelio día a día, aplicarlo en nuestras vidas, en nuestras decisiones, en cada aspecto, en nuestra vida laboral, matrimonial, con la familia, nuestros hermanos en la fe. Realmente debe llevarnos a un fruto. Eso es importante, y eso que mencionas, el saber que todo cristiano, todo verdadero creyente tiene el Espíritu Santo, Sí. todo verdadero creyente está bautizado en el Espíritu Santo. Este es un tema donde tristemente hay graves errores en la iglesia, y algunos hermanos, si me está escuchando, ¿verdad? Se sienten menos porque supuestamente son cristianos, pero no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, caracterizado por el hablar en lenguas que algunos exponen, ¿ves? Y esto es bien importante porque todo verdadero creyente tiene la plenitud del Espíritu Santo y está bautizado en el Espíritu Santo. Dice en Romanos 6, 3 al 4, dice: ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. ¿Ves? Vemos que somos un solo cuerpo, que eso es lo que se cumple en Pentecostés también. Cristo, por medio de su Espíritu, nos unifica como cuerpo. Aquí no hay cristianos. Si la persona ha nacido de nuevo, somos un cuerpo y estamos unidos a Cristo. Aquí no hay cristianos de primera y cristianos de segunda. Sí. Simplemente tenemos que procurar esa llenura del Espíritu Santo para poder vivir la vida cristiana. Necesitamos depender del Espíritu Santo para ser ministros competentes. Necesitamos depender del Espíritu Santo para ser un buen esposo, para ser un buen ciudadano, para ser un buen hijo, un buen padre. Para todo lo que concierne a si estamos en Cristo, todo lo que concierne a nuestra vida, necesitamos esa llenura del Espíritu Santo. Sí, esa y esa unidad del dependencia, esa unidad del Espíritu. Sino la unidad del Espíritu, y lo vemos aquí. Vemos de Partos, Medo, Elamita, habitantes de Claro. Mesopotamia, Judea, Capadocia, o sea, de toda nación, de toda tribu. Y lo hermoso es que nosotros sí estamos Claro. en una iglesia local, ¿verdad? Pues de esa manera nosotros nos edificamos los unos a los otros. Pero hay una iglesia invisible, una iglesia universal, ¿verdad? Que tiene el mismo espíritu, Sí. el Espíritu de Dios. Y vemos también como tú muy bien decías, Genaro, tu punto, es que hay un punto, hay un mensaje que este evento quiere traer, y es la unidad, que estamos unidos en Cristo Jesús, y vemos cómo este evento ocurre de manera similar, no quizás de la misma magnitud, pero ocurre de manera similar luego Claro. en Hechos, cubriendo todo tipo de personas. Aquí vemos que eran judíos porque estaban celebrando las fiestas, pero luego viene y aparece a Cornelio. ¿Y qué era Cornelio? ¿Ah?
que era, después aparece a unas personas que eran temerosos del Señor, aparece a gentiles, aparece a samaritanos, porque sucede en Samaria, y luego van para allá. Así que los cuatro géneros de personas, por ponerlo así, que son presentados en la Biblia, que son los judíos, que son los gentiles, que son los samaritanos, y las personas que son temerosas del Señor, que pues gentiles que se convirtieron al judaísmo, pero no son judíos, pero tampoco son gentiles, que son un híbrido ahí que nadie sabe. Todos ellos fueron bautizados por el Espíritu Santo, dando a entender que todo tipo de persona también ha sido bautizada por el Espíritu Santo cuando confiesa al Señor como Señor. Para el mismo propósito, porque estamos hablando, yendo al contexto histórico, que decirle al judío que el samaritano participaba del mismo Espíritu, para ellos era ofensivo. Decirle al judío que el gentil, por eso Dios tuvo que hasta darle una visión a Pedro, ¿verdad? Para que mata y come, y le mostró que, como dice en Gálatas 3:26, ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo. Así que el que nos está escuchando, gócese que está pleno en Cristo, que tiene el Espíritu Santo y que no es un cristiano de segunda. Amén. Sí. Realmente sí, uno de los puntos de aplicación que tengo, que quiero expresar, es si solo creyéramos de todo corazón el valor de atesorar quién vive en nosotros, el Espíritu Santo. Poderoso. Realmente se ha creado un sistema religioso en nuestra cultura que ha creado métodos de iglesia. Ajá. Que si mi función, mi obra, lo que yo pueda hacer, el marketing, la publicidad, todo lo que yo pueda hacer con mis fuerzas para que, ¿verdad?, se pueda anunciar algo. Pero es que eso no procede de ahí, ese no es el origen, procede del Espíritu Santo en nosotros. Y realmente nosotros mismos ponemos esos obstáculos mayores al avance de la gloria del Señor. Y el Espíritu Santo es el que hace esa extensión. Como en ese pasaje, ellos no tenían nada de eso. ¿Qué tenían? El Espíritu Santo, que los empoderó para hablar con denuedo y proclamar el Evangelio con denuedo, porque Él bendice lo que es de Él. Su palabra es la que tiene el poder para... Y como bien dice, necesitamos depender del Espíritu Santo por encima de nuestras capacidades o de nuestras incapacidades, por encima de nuestro estudio, de la preparación o la falta de preparación académica. Necesitamos vivir una vida en total y absoluta dependencia del Espíritu Santo en el ministerio, en todo lo que hacemos. Amén. Pues para cerrar quisiera hacer una comparación de la Torre de Babel con Pentecostés, enfatizando ese punto de la obra del Señor y la unidad que podemos ver. Por ejemplo, en la Torre de Babel vimos que las personas se dividieron por la variedad de idiomas. Sin embargo, en Pentecostés vemos que nos unimos a pesar de la variedad de idiomas. En Babel vemos que ocurrió como un impedimento de unidad en oposición a Dios, mientras que en Pentecostés ocurrió como un empoderamiento para unidad, como pueblo en servicio de Dios, no en oposición. También vemos que su unidad terminó en división, mientras que en Pentecostés vemos que la diversidad terminó en unidad. Vemos en Babel que ellos querían llegar a Dios, pero entonces vemos en Pentecostés que Dios llegó a ellos. Y vemos en Babel que ellos quisieron conquistar el mundo ¿verdad? Vamos a conquistar el mundo. ¿Y qué sucedió? Se dividieron, no lo unificaron. Sin embargo, vemos en Pentecostés que el mundo dividido sería conquistado por la expansión del Evangelio y el reino de Dios. Así que lo que estamos viendo en Pentecostés es una obra maravillosa y hermosa, y me alegra mucho que pudiéramos hablar de este tema, porque es un tema importante, es un tema relevante para los tiempos que estamos viviendo ahora. Así que les doy las gracias a cada uno de ustedes por haberse conectado y ver este podcast y escucharnos a nosotros, hermanos de ustedes, acerca de este tema, y les animamos a que continúen escuchando y viendo estos podcasts para que puedan seguir siendo edificados con enseñanzas claras de la palabra acerca de estos temas. Así que gracias y Dios les bendiga. Dios les bendiga.